Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, esta hermosa mañana, sábado 12 de febrero. Mire usted qué bello amanecer y qué pintura Dios ha dibujado en el cielo. Y estamos hoy iniciando la lectura del capítulo 12 de Lucas. Mire, hay perlas, hay tesoros escondidos que Dios ha puesto en la Biblia, en la Escritura, y que nosotros tenemos que ir a ella y buscar con detenimiento, con mucho cuidado, para encontrar esas joyas, esas perlas que serán para nuestro diario vivir. El pasaje de hoy es así. El Señor Jesucristo nos va a hablar de varios asuntos, lo vamos a hacer de una manera muy concreta. Dice así el versículo 1: entre tanto se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía, porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día, y lo que han dicho en secreto y a puerta cerrada será gritado desde las azoteas de las casas. En el capítulo anterior vimos cómo el Señor Jesús decía: yo no logro imaginarme las expresiones del Señor Jesús, qué tan molesto, qué tan enojado estaba, porque dijo cosas muy duras contra los fariseos en su forma de vivir. Y hoy que está particularmente con sus discípulos, aunque dice el versículo que miles y miles le seguían, él habla a sus discípulos y lo que les va a decir es esto. Dice: cuídense de la levadura de los fariseos. La levadura es usada en otro término para hablar del crecimiento del reino de los cielos sobre la tierra, pero en este momento Jesús va a usar la levadura como un efecto de decir cuando la maldad entra en la vida de las personas y se multiplica. Y está diciendo: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Por eso es que hoy día la definición más clara de un fariseo es hipócrita. ¿Qué es hipócrita? Aquel que da una apariencia falsa de sí mismo. Y Jesús dice: bueno, es que ellos quieren aparentar, dice, pero no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Y el Señor Jesús da una palabra de advertencia a sus discípulos diciendo: tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, para los judíos, un modelo virtuoso, un modelo ético, un modelo a seguir, un ejemplo, pues se supone que eran los mismos fariseos, porque eran los que cumplían con la ley de Moisés, los que portaban en su vestuario todos los aditamentos que la ley decía. Para ellos era su ejemplo a seguir. Y Jesús dice: olvídense de eso, los fariseos son hipócritas, no sigan el ejemplo de ellos. Y sigue diciendo versículo 4: a ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo: ténganle miedo al que después de quitar la vida tiene autoridad para echar en el infierno. Y tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle miedo a él. El Señor Jesús sabe que el enojo y la conspiración de los fariseos contra él, y que atentaban contra su vida, pues esa sensación, esa amenaza que era latente sobre su vida, también llegaba a sus discípulos. Y en este momento él va a decir: miren, yo estoy consciente que los fariseos atentan contra mi vida, están conspirando contra mí, están viendo la forma de destruirme. Y Jesús les va a decir: pero ustedes no tengan miedo de ellos, porque ellos lo más que pueden hacer es quitarles la vida. Dice: pero no tengan miedo de ellos, tengan miedo de aquel que tiene poder no solo para quitarles la vida, sino tiene autoridad para echarles en el infierno. Y está hablando de la autoridad de nuestro Dios, que es el único que podría hacerlo. Dice versículo 6: no se venden 5 pajarillos por 2 moneditas, sin embargo Dios no se olvida de ninguno de ellos. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Mire, por lo que dice otros evangelios, podamos darnos cuenta que en aquel tiempo se vendían 2 pajarillos por un cuarto, 2 pajarillos por un cuarto. Y aquí Jesús va a decir: bueno, aquí son 5 pajarillos por 2 cuartos, todavía va un pajarillo de pilón. El cuarto era la moneda más insignificante, diríamos los centavos hoy día.
Y dice Jesús, si los pajarillos valen, 2 pajaritos valen lo que valdría una moneda insignificante como un centavo, significa que los pajarillos valen mucho menos que los cuartos. Dice, pero si Dios tiene cuidado de los pajarillos, bueno, en el caso de ustedes, hasta sus cabellos tiene contados. Hasta donde yo sé, no existe alguien que sepa cuántos cabellos tenemos. Pero el Señor, nuestro Dios, los tiene contados. Y eso es una expresión que denota el cuidado que Él tiene sobre nosotros. Dice versículo 8, les digo que si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a favor delante de él, a favor de él delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Claro, la presión que Jesús tenía, la crítica, el acecho de los fariseos, pues ese era algo que intimida. Y el Señor Jesús de manera muy valiente va a enfrentar las acusaciones y el enojo que ellos tienen. Y Jesús le dice a sus discípulos, bueno, yo solamente les quiero decir algo. Si ustedes se portan valientes y declaran su fe, declaran su compromiso conmigo por delante de quien sea, dice, bueno, yo como el Hijo del Hombre les declararé a favor delante de Dios y delante de sus ángeles. Dice, versículo 10, Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero no perdonará a aquel que con sus palabras ofenda al Espíritu Santo. ¿Qué acababa de pasar en textos anteriores? Que los fariseos habían acusado a Jesús que Él echaba fuera los demonios por el poder de Satanás. Y en ese sentido ellos estaban ofendiendo la presencia del Espíritu Santo en su vida, estaban ofendiendo a la Trinidad. Y dice Jesús, no hay mayor pecado, no hay mayor blasfemia que alguien quiera confundir el poder de Dios con el poder de Satanás, que le atribuya a Satanás lo que corresponde al honor y la gloria de nuestro Dios. Dicho de una manera más sencilla, cualquier persona que niega el poder, la presencia de Dios, pero que le atribuye esto a Satanás, es una persona que está ofendiendo gravemente a Dios. Y dice el Señor Jesucristo, esto no será perdonado. Versículo 11, cuando los lleven a ustedes a las sinagogas o ante los jueces y las autoridades, no se preocupen por cómo van a defenderse o qué van a decir, porque cuando les llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Queridos hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un panorama bastante tenso, bastante de mucha presión, no solamente para Jesús, sino también para sus discípulos. Y el Señor Jesús les va a decir, les va a dar joyas, les va a dar perlas, que tienen que darle luz, que tienen que darle guía a sus discípulos. Queridos hermanos, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Si bien nosotros no estamos luchando contra fariseos, contra saduceos o maestros de la ley, pero sí tenemos en nuestro medio, en nuestro contexto, ideas diferentes, conceptos diferentes de la persona del Señor Jesucristo. Recuerde, Jesús no es como lo pintan, Jesús es como dice el Evangelio. Y nosotros tenemos que hacer caso de las enseñanzas de Jesús, de tal forma que en el medio donde nos movemos, bueno, va a haber mucha hipocresía, mucha falsedad. Y dice el Señor Jesucristo, tengamos cuidado. Y al final de los tiempos, pues aquello que hoy día parece la verdad, pero que es mentira, va a ser descubierto. Y en ese tiempo vamos a podernos darnos cuenta que si hemos confiado y nos hemos mantenido fieles a la palabra, a las verdades, a las enseñanzas del Señor Jesucristo, en ese momento vamos a poder confirmar que lo que Jesús estaba diciendo era cierto. También tiene que darnos confianza y tranquilidad saber que aun cuando suframos por el nombre de Cristo, Él ha prometido cuidar de nosotros. Así como ha cuidado de los pajarillos, también va a cuidar de nuestra vida. Y el Señor Jesús espera que nosotros podamos ser valientes para poder presentarnos como testigos suyos. Dice, el que me declare delante de los hombres. Si yo puedo decir que soy un hijo de Dios, que estoy comprometido a vivir por Él y para Él, eso tiene mucho precio delante del Padre. Queridos hermanos, queridos amigos, y el peor pecado que pudiera ser cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo, cuando rechazamos, cuando negamos la existencia de Dios y cuando no tenemos nada que ver con nuestra actitud frente a la persona de Dios. Y obviamente eso es un pecado que si yo no quiero saber nada de Dios y no reconozco a Dios en mi corazón, bueno, ese es el mayor pecado que yo pueda hacer. La soberbia del hombre frente a la soberanía de nuestro Dios. Queridos hermanos, son hermosas joyas de nuestro Dios. Por mi parte, yo quiero solamente invitarle. Mañana es domingo, tenemos nuestra reunión dominical, 11 de la mañana.
El día de mañana vamos a hacer un espacio, no vamos a hablar de la serie Jesús no es como lo pintan. Mañana vamos a predicar, especialmente el 14 de febrero, esto que siento es amor, y vamos a hablar por qué hay tanta confusión, por qué las personas se confunden y piensan que lo que sienten es amor cuando en realidad no es amor. Mañana a las 11 de la mañana. Puede usted asistir con nosotros o puede conectarse vía las redes a nuestro canal Península Viva Acapulco y aprender junto con nosotros de las enseñanzas de la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias porque tú nos permites leer las enseñanzas de Jesús y tener una enseñanza para nuestra vida. Te ruego, Padre, que estas perlas que Jesús nos ha dado podamos reflexionarlas, podamos meditar en ellas, para que podamos sacarle jugo, para que sea nuestra guía en nuestro diario vivir. Te pido, Padre Celestial, danos de tu Espíritu, que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, y que esto que hoy aprendamos podamos vivirlo cada día de nuestra vida. Quédate con nosotros, danos de tu bendición, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amigos, un fuerte abrazo, nos vemos el día de mañana.